Lo han querido sistemáticamente decirnos, nos dicen, pero ¿por qué se ocupan de estas cosas sabiendo tantas cosas que nos pasan en nuestro país? La pobreza, la desigualdad, ahí está y deberían como focalizarse hacia allá. Yo soy una convencida y una persona a la que nos duele, como muchas y a muchos de ustedes, el tema de víctimas. El tema de víctimas, ahí está. Creo que es uno de los dolores más fuertes que tiene nuestro país. Y hoy hablar de víctimas y hablar del matrimonio igualitario es precisamente eso que están esperando, esa acción de gobierno que se está esperando para prevenir y para que no existan más víctimas que se construyen, que se visibilizan, que lastiman por su preferencia, por su orientación sexual. En este sentido, quiero empezar aclarando algunas cosas que el Frente Nacional por la Familia ha venido diciendo en materia de derechos humanos. Lo primero que dice es que no existe el derecho al matrimonio. Seguramente lo han escuchado. A ver, Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 16. Con mucha claridad dice que hombres y mujeres tienen derecho al casarse y a la familia. Así lo dice. En ningún momento dice entre ellos, entre hombres y mujeres, sino dice que hombres y mujeres tienen derecho a casarse. Entonces eso es muy claro y dejarlo ahí sobre la mesa. Lo otro es que hay una convención sobre matrimonio de Naciones Unidas que se refiere precisamente a que las mujeres no se casen obligadas y menores de edad. Es muy interesante porque este documento es de los donde Naciones Unidas desarrolla más el tema de matrimonio, donde más habla de matrimonio. Y nunca dice que tiene que ser entre un hombre y una mujer. Siempre es muy cuidadoso el texto y dice entre personas. Entonces, bueno, quiero también colocar en la mesa que el matrimonio no es un tema religioso, es un tema no solamente civil, sino también que asume y adopta el tema de los derechos humanos. Otro que ha estado en la discusión y es reiterativo es el Consejo de Europa y el Tribunal de Estrasburgo, donde nos han dicho que ellos son muy importantes, que son 47 países, que son jueces, seguramente por estar en Europa, habría que analizar un poco de la xenofobia, pero en fin, saben más y saben mucho. Es cierto, por ahí 2004-2003, una pareja francesa, homosexuales, solicitaron, en ese momento en Francia todavía no existía el matrimonio igualitario, solicitaron el matrimonio y efectivamente el Consejo de Europa rechaza y les dice no, porque ya existe una figura en Francia que garantiza lo que tú me estás pidiendo. De tal suerte que no digo que el matrimonio no sea un derecho, simplemente digo que lo que tú estás pidiendo, en este caso Francia, ya lo tenía. Pero posteriormente, y es a lo que nunca hacen referencia, es que después hubo un caso similar en Italia. Y el mismo tribunal, ese mismo tribunal, dijo con muchísima claridad y mandató a que se reconociera el matrimonio igualitario en Italia. Y esa pareja se pudo casar gracias a eso que hizo el Tribunal de Estrasburgo y el Consejo de Europa. Aclarar estas tres ideas me parece importante porque son reiterativas y además porque de lo que quiero hablar acá es de una experiencia real. Hay una experiencia real y esa solamente la podemos conversar y la podemos decir quienes vivimos y transitamos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México decidimos modificar el Código Civil. En el Código Civil se quita entonces
el matrimonio entre un hombre y una mujer y dice que es un matrimonio entre personas. Ese es el cambio fundamental que hay, ¿no? Y esto hay que entenderlo en todo el amplio sentido del reconocimiento que es un tema entre personas. Y que en ese momento este contrato social, que es este contrato civil, lo único que hace el Estado es reconocer el derecho personalísimo que tienen las personas de casarse con quien se le dé la gana y tener obligaciones y tener derechos. Por eso es que automáticamente se da el tema de la adopción y por eso es que no hay que modificar nada en materia de adopción en la Ciudad de México, porque ya se reconocía el matrimonio entre personas. A ver, en la Ciudad de México ha habido, me traje el número exactito, 7,688 matrimonios hasta el viernes. 9 adopciones. Vamos rompiendo, ¿no? No todas las personas, ni heterosexuales, ni homosexuales, ni lesbianas, quieren adoptar. Fíjense, de 7,000 matrimonios, solamente 9 adopciones. Claro, tenemos el caso, por supuesto, de las mujeres, de las parejas, de mujeres lesbianas, que bueno, tenemos la posibilidad de la maternidad y entonces, bueno, pues resolvemos el tema a través de algún método que las parejas de mujeres lesbianas escojan. Pero bueno, el tema de adopción son 9. Ese es el universo al que pareciera que hay que temer. Lo siguiente, no ha existido ni una, fíjense lo que les voy a decir, ni una sola denuncia de abuso sexual de familias homoparentales y lesbomaternales a sus hijas o a sus hijos que han sido adoptadas o adoptados, porque esa es otra cosa que nos han hecho, ¿no? Ahora les van a regalar a los niños, pobres niños, mejor que se queden ahí, en el orfanatorio, sin que nadie los quiera, ¿no? Mejor ahí, pero como a una familia homoparental o lesbomaternal, ¿no? Que les va a adoptar, ni un dato. Y este dato me fue dado por el procurador de la Ciudad de México, conforme checadísimo, ni un solo. Entonces, esos son datos duros, esos son datos reales. Otro argumento que quiero traer es el que se dice que ahora, claro, con la visibilización, ¿no? Visibilizar a las personas homosexuales, lesbianas, trans, vamos a crear un encono. Y dice, va a haber más odio, claro, como ya se les va a ver por todos lados, ¿no? Y los que están inconformes, ¿no? Pues, fíjate, van a sacar a su homofóbico que está adentro, ¿no? El acoso escolar. Ahora las niñas y los niños de familias homoparentales y lesbomaternales, ¿no? Van a sufrir de la mala educación de las hijas y de los hijos de parejas heterosexuales. Entonces, pues, tampoco, ¿no? O lo tercero que nos dicen es el abuso sexual, que ya les dije. Miren, y aquí que estuvo en letra S y Alejandro Brito de letra S. A ver, desde el 2010, que es cuando se da el matrimonio entre personas del mismo sexo a la fecha, los crímenes de odio en la Ciudad de México vienen a la baja. Total y absolutamente a la baja. No hay crímenes, muy pocos. Muy pocos. ¿Por qué? Bueno, porque hay una visibilización del derecho, porque además en el Código Civil, en el Código Penal, con mucha claridad, habla de crímenes de odio y subraya el tema de homofobia. Y entonces, bueno, también tenemos que decir que los crímenes de odio van a la baja. No es cierto que ahora van a matarlos más y entonces para protegerlos y defenderlos, como dice el de Confamilia, ¿verdad? Dice que él respeta mucho a los gays y lesbianas que viven su sexualidad calladitos en su casa, ¿no? Que con ellos sí está, que con los que están enojados con los otros, estos que quieren poner sus derechos. ¿Qué ha pasado en conductas discriminatorias? Desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en el 2003 hicimos la primera encuesta de discriminación.
sí quiero decirles que sí. La primera percepción de mayor discriminación es a las personas gay, lesbianas, bisexuales y trans. ¿Por qué? Pues porque en el imaginario social se les ha condenado de tres cosas: de pecadores, de criminales y de enfermos. Y claro, esta tripartita te pone en una situación de vulnerabilidad y ante otros grupos vulnerables son, sin duda, quienes sufren la discriminación más violenta. Hemos logrado en la Ciudad de México que ya no sea la primera causal de discriminación. La primera son mujeres despedidas de su trabajo cuando están embarazadas, por cierto. Pero hablando del tema LGBT, ¿en dónde están focalizadas más esas conductas discriminatorias? El 80% de las denuncias que se nos ponen tienen que ver con el tema laboral. Es en el espacio laboral en donde más se nos presentan estas denuncias. Y ahí es en donde se construyen estos prejuicios y estos estigmas. ¿Cuál es el tema? Es un tema de apariencia. ¿No? ¿Cómo te vistes? ¿Se te nota que es gay? Es que las mujeres transexuales, ¿no? Se les nota. Eso es, ¿no? Esta carga de prejuicios y de estigmas de la apariencia y de cómo hemos construido nuestro imaginario social, ¿no? Cómo queremos que las personas nos veamos, ¿no? Y aquí nos podríamos arrancar con un tema de racismo, que no me voy a arrancar por ahí, pero que tiene que ver, ¿no? Cómo tenemos que ser blancos, mujeres, con cierta apariencia, ¿no? Y cuando rompes con eso, entonces, claro, no solamente se detona esa conducta discriminatoria, sino además si hay un grupo en situación de vulnerabilidad, pues entonces van creciendo estas miradas recurrentes. De tal suerte que desde hace 6 años que el matrimonio igualitario, civil, se da en la Ciudad de México, nadie se ha salido corriendo de la Ciudad de México que yo conozca por eso, ¿eh? Seguimos siendo 9 millones de personas las que vivimos y transitamos en la Ciudad de México. Sodoma y Gomorra, pues acá no llegó. Ustedes me disculparán, pero no llegó, ¿no? Y con todo y que el otro día estaba leyendo el artículo de la Biblia, en donde decía cómo Lot entrega a sus 2 hijas vírgenes, ¿no? Para que con ellas sí hagan lo que quieran, ¿no? Pero con los ángeles que tenía en su casa, ¿no? Las niñas y los niños siguen yendo a la escuela. Si tú quieres mandar a tu hija al catecismo, pues siguen yendo al catecismo. Ahí sigue estando el francés del Pedregal, ¿no? Ahí siguen estando muchas otras escuelas católicas y de monjas, ¿no?